para bendecir, para glorificar a nuestro Dios. Amén. Sea bienvenida, Adriana, qué gusto tenerla hoy por acá, qué bendición, Dios la bendiga. Joven, bienvenido, Dios le bendiga, sea bienvenido. Este lugar es la casa de Dios y todo el que viene con un corazón dispuesto es bienvenido en este lugar. Todos los demás pues somos de casa, la hija de Adriana también, bienvenida, el Señor la bendiga, gloria a Dios. Todos los demás de casa pues bienvenidos, amén. Esta mañana vamos a adorar al Señor, vamos a estudiar su palabra. Lo invito a que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Hemos venido estudiando acerca del tema de la adoración. La semana pasada veíamos la adoración equivocada, amén. Estudiábamos sobre que hay muchas maneras de adoración equivocada y habíamos dicho, la primera es la no adoración, ¿no? Cuando decimos, yo no quiero adorar a Dios, yo no quiero servir a Dios, yo no creo en Dios, Dios no existe, y si existe a mí eso no me interesa, igual no quiero servirle. Todo eso significa no adoración y es un tipo de adoración equivocada, porque el que no adora a Dios adorará cualquier cosa y finalmente terminará adorándose a sí mismo y a Satanás. Amén. Entonces la no adoración es un tipo de adoración equivocada. Otro tipo de adoración equivocada es la idolatría, cuando se adoran imágenes, ídolos, otros que no son Dios, el Dios vivo y verdadero, el Dios santo, el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando se adora a otros que no es Dios, es idolatría y es adoración equivocada también. Se puede adorar seres mitológicos o se puede adorar conceptualidades, pero como quiera, si no se adora al Dios vivo, es idolatría. También se vio que se adora al Dios vivo y verdadero, pero echando mano de imágenes, y es una adoración equivocada que Dios tampoco recibe. Se adora al Dios vivo y verdadero, pero a mi manera. Yo veré cómo busco a Dios. Cada uno busca a Dios como quiera. Cada uno busca a Dios como le parece, ¿no? Y veíamos que ese también es un tipo de adoración equivocada, que a Dios no se le puede buscar como uno quiera, sino que a Dios se le adora en espíritu y en verdad, conforme a la revelación de la palabra de Dios. Veíamos también que se puede adorar al Dios verdadero, pero con una actitud equivocada, aunque sí tomo en cuenta lo que Dios ha revelado, aunque sí trato de guardar los mandamientos y las ordenanzas del Señor, tal cual Él ha dicho, tengo una actitud equivocada. Adoro, pero mi corazón no está ahí. Es un ceremonial externo, un ritual, un culto vacío, sin corazón. Toca decir que este tipo de adoración, el Señor habló y lo denunció cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Amén. Entonces, todos estos son tipos de adoración equivocada. La adoración verdadera es adoración en espíritu y en verdad, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Bueno, en esta mañana, hermano, vamos a entrar al trono del Señor y vamos a estudiar acerca de la adoración celestial, la adoración en la eternidad. Y vamos a tomar algunas pautas de cómo se adora a Dios en el cielo para aprender a adorar aquí en la iglesia, en la tierra, en este tiempo. Entonces, las pautas de adoración que están en la adoración celestial, la adoración en la eternidad, la adoración en el trono de Dios. Hoy lo voy a invitar, hermano, a que entremos al trono de Dios y a que aprendamos entrando al trono celestial de nuestro Dios, cómo se adora a Dios. Dice la palabra de Dios allí en el libro de Apocalipsis capítulo 4, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas.
Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila volando, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias en esta mañana por la palabra que hoy nos das. Pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que en esta mañana hables a nuestras vidas. Tu santa palabra, tu santo espíritu, Señor, tome esta palabra cual espada viva, Señor, y penetre en nuestra alma, Señor, en nuestro espíritu, en nuestras coyunturas, en nuestros tuétanos, Señor, y nos dé discernimiento, Señor, de tu verdad, Padre Celestial. En esta hora, Señor, toma la mente, el corazón, la vida, el pensamiento de cada uno de nosotros, Señor, y háblanos, oh Dios. Háblanos conforme a tu verdad, conforme a tu palabra, conforme a tu propósito, Padre. Todo pensamiento contrario a tu pensamiento, todo espíritu contrario a tu espíritu, Señor, en el nombre de Jesús lo quebranto, en el nombre de Jesús lo reprendo, en el nombre de Jesús lo echo fuera, lo impido en este lugar, desato en este lugar la autoridad, el señorío, la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Padre, háblanos en esta hora, enséñanos tu verdad, toma mi mente, mi corazón, mi boca, Señor, que hable de ti, Señor, como debo hablar. Lo pido en el nombre de Jesús, doy gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, hermanos, adorar es lo más importante en la vida de los creyentes. Si los creyentes fallamos en adorar, fallamos en todo. Para ser un verdadero adorador es necesario entregarle la vida al Señor Jesucristo. Es necesario reconocer al Señor Jesucristo como Dios hecho hombre, como Señor, como Redentor y Salvador de nuestras vidas. Es necesario reconocer que Dios se hizo hombre en la persona de Cristo Jesús, que Cristo vino a este mundo, vivió sin pecado, sin mancha, y que murió en la cruz de Calvario para pagar nuestras culpas, nuestros pecados, nuestros castigos que Él llevó sobre sí mismo. Nuestra muerte que nosotros deberíamos sufrir, la sufrió Él en la cruz,
¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando una persona le entrega su corazón y su vida al Señor Jesucristo, recibiéndole como Dios, Señor y Salvador de su propia vida, esta persona recibe perdón de pecados, paz con Dios, vida eterna. El apóstol Juan escribe en su evangelio y dice que esto es nacer del Espíritu de Dios, que es necesario nacer del Espíritu de Dios. Ninguno puede adorar a Dios sin haber nacido del Espíritu de Dios. Ninguno puede adorar a Dios sin haber recibido primero la salvación de su vida y el perdón de sus pecados, mediante el arrepentimiento y la confesión en fe en Cristo Jesús. Hermano, cuando una persona recibe al Señor como Dios, como Señor y Salvador, entonces entra a tener comunión con Dios. Dios nos ha creado y Dios nos ha salvado y nos ha redimido para que le adoremos, para alabanza de su gloria. Usted existe para adorar a Dios. Y si usted no adora a Dios, usted no está cumpliendo con el propósito con el cual Dios creó su vida. Todo ser humano ha sido creado para alabanza y gloria de Dios. Pero ¿por qué todo ser humano no adora y alaba a Dios? Porque el ser humano se rebeló contra Dios. Guiado por Satanás, entró en desobediencia, se apartó de Dios, se apartó del temor de Dios, se apartó de la comunión con Dios y ahora el ser humano vive de espaldas a Dios en rebelión. Pero Dios está llamando a la humanidad entera en Cristo Jesús para que todos vengan a Él y puedan recibir perdón de pecados, paz con Dios y tener de nuevo comunión con Dios. Y así poder ser adoradores. Usted necesita ser un adorador. Usted necesita convertirse en un adorador, en una adoradora. Su vida fue creada para adorar. Dice la palabra aquí en el capítulo 4 de Apocalipsis: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Hermano, lo primero que usted debe saber acerca de este libro de Apocalipsis es que Apocalipsis es el libro de la revelación. En el capítulo 1 se revela al Señor Jesucristo como el soberano, el que tiene control y dominio de todo, de la creación, pero particularmente como el que guía los asuntos de la iglesia del Señor. En el capítulo 2 y 3 usted encuentra que el Señor, proféticamente hablando, revela la historia profética de la iglesia, lo que acontecerá en la iglesia aquí en la tierra entre la primera y la segunda venida del Señor. De eso se tratan los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. En el capítulo 4, que es el capítulo que estamos estudiando, y 5, el apóstol es llevado, es trasladado de la tierra al cielo. Y entonces el Señor le muestra a Juan las cosas que van a suceder, los juicios que se van a desatar sobre la tierra. El capítulo 4 y 5 suceden en el cielo. Juan es trasladado en su espíritu de la tierra al cielo para recibir precisamente esta revelación. Juan el apóstol estaba prisionero en la isla de Patmos, estaba exiliado por causa del evangelio, por causa de confiar en el Señor Jesucristo. Había persecución contra la iglesia y Juan fue exiliado, fue encarcelado, fue enviado prisionero a esta isla de Patmos. En el peor momento de su vida, siendo Juan ya un anciano de 90 años, habiendo servido a Cristo muchos años, tal vez Juan estaba pensando que lo único que le quedaba era pues esperar la muerte. Pero en el peor momento de su vida, el Señor le da la más grande revelación
que puede haber recibido cualquier ser humano, y es la revelación del establecimiento del reino, del trono, del gobierno de Dios y de su Cristo sobre la humanidad. Amén. Óigame, hermano, ¿y esto qué quiere decir? Quiere decir que en los peores momentos de nuestra vida, nosotros como iglesia no podemos perder la visión espiritual, no podemos perder la visión celestial, no podemos perder la visión eterna. En los peores momentos de la vida, cuando hay crisis, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, debemos saber, hermano, que Dios sigue siendo soberano y sigue teniendo el control, el gobierno, la autoridad. Y en los peores momentos de nuestra vida es cuando más debemos confiar en Dios y adorarle. Amén, hermano. Hay quienes piensan que adorar es solo cuando todo va bien, cuando todo va bonito, cuando todo está andando sobre ruedas. Pero no, hermano, en los peores momentos de la vida es cuando más nuestro corazón debe humillarse, reconocer y adorar al Dios vivo. Gloria a Dios. Dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Hermano, el cielo es un lugar real. El cielo no es una imaginación, ni es una figura literaria. El cielo es un sitio tan real como este lugar donde usted y yo estamos. El cielo es el sitio donde habita Dios con toda su corte celestial. El cielo es el lugar donde está el trono de Dios. El cielo es el lugar donde Dios habita y desde el cual Dios gobierna toda la creación, el universo. El cielo es un lugar real. Después de esto, después de la historia de la iglesia, después de lo que el Señor muestra en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, que es la historia de la iglesia, después de esto Juan oye una voz y mira y ve una puerta abierta en el cielo y la voz le dice, sube acá y te mostraré lo que sucederá después de esto, después de la historia de la iglesia. Es decir, el Señor está allí mostrando que los juicios que se desatarán en la tierra, en el tiempo del Apocalipsis, esos juicios serán desatados, pero la iglesia habrá salido de la tierra. El Señor se llevará la iglesia en el rapto de la iglesia. La palabra de Dios dice allá en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que el Señor mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los creyentes que estén vivos en ese momento, y luego nosotros los que estemos vivos seremos transformados, seremos arrebatados con el Señor y nuestros cuerpos serán transformados conforme al cuerpo que tenía el Señor Jesús cuando resucitó, un cuerpo glorificado. La última generación de creyentes no pasará por la muerte física, sino que será raptada, será trasladada de la tierra al cielo, como Juan en este momento. Eso acontecerá, hermano, exactamente antes de que se desaten los juicios de Dios sobre la tierra a causa de su corazón no arrepentido, de la maldad que hay en el mundo, de la negativa del ser humano de recibir y reconocer al Señor Jesús como Dios, Señor y Salvador. La iglesia no pasará por los juicios de la gran tribulación. La iglesia será raptada, trasladada, llevada por el mismo Dios de la tierra al cielo. Los muertos en Cristo que hayan sido creyentes, que hayan pertenecido a la iglesia, resucitarán primero en cuerpos glorificados. Y enseguida los creyentes que estén vivos en ese momento serán o seremos transformados conforme a la imagen, a la gloria de nuestro Señor Jesucristo al resucitar. Y entonces estaremos con el Señor por siempre. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Las revelaciones profundas del Señor no son en la carne, no son por esfuerzo humano. Las revelaciones profundas del Señor son en el Espíritu.
¿Y cómo haremos nosotros para que Dios nos revele en el Espíritu cosas de Él, cosas espirituales? Hermano, entregándole nuestra vida al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ninguno que no le haya entregado su vida al Señor Jesucristo puede recibir revelaciones de Dios, y mucho menos en su espíritu. Es necesario tener comunión con Dios en espíritu, en verdad. Es necesario haber nacido del Espíritu de Dios para poder tener comunión con Dios en espíritu y en verdad, y además para poder recibir esa revelación que es en el Espíritu. Al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Juan ve la puerta, es trasladado al cielo, escucha la voz que le dice, sube a... Está sentado en el trono, gracias Carlitos, al que está sentado en el trono, vio el trono de Dios y vio al que estaba sentado en el trono. Hermano, las cosas no son como parecen. Aunque usted ve que en este mundo todo pareciera ir de mal en peor, la maldad va en aumento, la criminalidad va en aumento, las crisis económicas van en aumento, la contaminación ambiental va en aumento, la injusticia va en aumento, la corrupción de los gobernantes va en aumento, la pobreza, la ruina, las enfermedades van en aumento. Hermano, aunque pareciera que en este mundo todo está sin control y que nadie tiene control, las cosas no son así. Dios tiene el control de todo el universo. Él sigue sentado en su trono, gobernando. Amén, hermano. La palabra de Dios nos muestra que Dios es un Dios soberano, que sigue en su trono establecido en el cielo. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Óigame, hermano, en la tierra sucede lo que se decide en el trono. Amén. Las cosas que pasan en la tierra no es porque pasaron, porque sí, por un accidente, por una casualidad. No, 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 no. Desde el trono de Dios, desde el trono de Dios se decide. Desde el trono de Dios se decide qué va a acontecer. Desde el trono de Dios se decide qué va a acontecer en la tierra. Amén, hermano. Las cosas que acontecen, las cosas que suceden, suceden desde el trono de Dios. Dios es el que decide qué va a acontecer. Hermano, no hay descontrol, no hay falta de autoridad, no hay falta de soberanía. Dios tiene, como dice el Chapulín Colorado, todo fríamente calculado. Amén, hermano. Hay un trono establecido en el cielo. Lo que pasa en la tierra se decide en el cielo. Usted debe entender esa gran verdad, hermano. Y dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. No dice que era de piedra de jaspe y cornalina, no, sino que era semejante a. Eso quiere decir, lo que él vio no sabía cómo describirlo y pensó en algo que se le parezca. Y entonces dice, lo que yo vi, ese que estaba sentado en el trono, brillaba como diamantes, transparente y refulgente.
Pero además alrededor de él había un resplandor rojo, intenso. Ese resplandor como diamante transparente, refulgente, nos habla de su gloria, de su grandeza, de su gloria, de su majestad. Realmente Juan no estaba viendo al Señor, estaba viendo la gloria del Señor. Y ese resplandor rojo, como jaspe, como cornalina, ese resplandor rojo, hermano, significa la ira del Señor, que está prendida y a punto de ser desatada. Porque desde el trono de Dios se desatan los juicios que vendrán sobre esta tierra a causa del corazón no arrepentido de la humanidad. Amén, hermano. Desde el trono de Dios, Dios desatará sus juicios y su ira contra todo aquel que en rebelión no ha querido rendir su vida al Señor Jesucristo para entregarle a él su corazón y recibirle como Señor y Salvador. Todo ser humano que rechace al Señor Jesucristo se enfrentará a la ira del que está sentado en el trono celestial. Él envió a nuestro Señor Jesucristo para tener misericordia de nosotros, para perdonar nuestros pecados, para darnos salvación, para darnos vida eterna, para darnos perdón de pecados, para darnos paz con Dios. No hay otro camino de recibir el perdón y la paz con Dios, sino solo en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que por medio de la fe en Cristo Jesús tenemos paz para con Dios. El trono del Señor es un trono donde se administra el perdón a los pecadores, pero también se administra el juicio contra los pecadores. ¿Y usted qué quiere, hermano? ¿Misericordia o juicio? ¿Qué quiere usted para su vida? ¿Misericordia o juicio? Hermano, todo el que se acoja al Señor Jesucristo, pidiéndole perdón por sus pecados, entregándole su vida, creyendo en Él como Señor, Dios y Salvador, hermano, recibirá misericordia de Dios. Todo el que rechace al Señor Jesucristo recibirá juicio y castigo de aquel que está sentado en el trono. Dice la palabra de Dios además que alrededor del trono había un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. El arco iris, hermano, aparece allá en Génesis después del juicio que el Señor desató sobre la humanidad en el diluvio universal. Después de ese diluvio, el Señor hace un pacto con Noé. Y aparece el arco iris como señal de ese pacto, donde Dios le promete a Noé que nunca más destruirá la tierra en inundaciones. Pero aquí en la visión que está teniendo Juan, en el trono de Dios, Juan ve un arco iris no de muchos colores, sino de color verde. Porque verde es el color de la vida, de la esperanza. Verde es el color de la misericordia y del perdón. Dice que vio un arco iris que era verde completo, y este arco iris, hermano, es revelado no después del juicio, sino antes de los juicios que se van a desatar sobre la tierra. Queriendo decir con esto, hermano, que aunque se desatan los juicios de Dios, en medio de los juicios el Señor tendrá misericordia de todos aquellos que se vuelvan a Él, aún en estos juicios, en arrepentimiento. Amén, hermano, porque Dios es un Dios lleno de amor y misericordia. Gloria a Dios. ¿Cómo es el cuadro completo? Historia de la iglesia, estos 2000 años que han pasado de historia desde la primera venida del Señor Jesús. Cristo está muy próximo a venir, el rapto de la iglesia. Sube acá, yo te mostraré lo que acontecerá. Y entonces muestra el trono de Dios, el Señor preparado para desatar los juicios que vendrán sobre la tierra. Entonces, historia de la iglesia, rapto de la iglesia, y entonces se desata la gran tribulación. Los juicios de la tribulación, 7 años de juicio sobre este planeta Tierra, en los cuales Dios tratará con la humanidad duramente a causa de sus pecados. Dice la palabra de Dios
Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Es la revelación de lo que continúa en el plan y en el propósito de Dios, sus juicios que se desatarán. Dice que alrededor del trono de Dios habían 24 ancianos que tenían vestiduras blancas, que tenían coronas. Pero además del mismo trono salían relámpagos, salían truenos, se oían voces, ardían 7 lámparas, que es el Espíritu de Dios. ¿De qué nos habla eso? De los juicios, de la ira de Dios. En el trono Dios está preparando todo para desatar su ira en juicios contra una humanidad no arrepentida. Es necesario arrepentirse de los pecados. Es necesario pedirle perdón al Señor por los pecados cometidos y recibir el perdón que Dios nos da en su Hijo Jesús. Es necesario entregarle el corazón al Señor Jesús como Señor, como Dios, como Salvador. Es necesario creer en Él como Dios hecho hombre, como el Hijo de Dios que vino al mundo y murió en la cruz para perdonar nuestros pecados en lugar nuestro, derramó su sangre para con ella limpiar nuestros pecados y toda maldad de nuestra vida, resucitó para darnos vida eterna y salvación. Es necesario. De lo contrario, hermano, los juicios de Dios vendrán sobre todo aquel que se haya negado a entregarle su vida al Señor Jesús. ¿Sabe, hermano? Un día vamos a estar en la eternidad. Usted y yo viviremos en esta tierra a lo sumo 80, 100 años, pero después partimos de esta tierra a la eternidad. La realidad, hermano, no es lo físico, la realidad no es lo material, no es lo terrenal, no es lo temporal. La realidad es lo espiritual, es lo celestial, es lo eterno. Esa es la realidad. Nosotros, hermano, estamos caminando hacia la eternidad, sea para salvación y comunión con Dios, o sea para condenación lejos del Señor. Y la diferencia está en recibir al Señor Jesús en nuestros corazones. La palabra de Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que usted y yo nos perdamos. Dios quiere que nosotros recibamos al Señor Jesús para tener perdón de pecados y vida eterna. Dice la palabra de Dios, hermano, que están listos los juicios del Señor para desatarse. La ira de Dios está frente al trono. Pero dice la palabra de Dios, delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ese mar de vidrio que está delante del trono, hermano, ¿de qué nos habla? Nos habla, hermano, de lo estable. No dice que es un mar de vidrio, sino semejante. Vuelvo y le digo, Juan vio algo y no sabía con qué compararlo, cómo describirlo. Entonces usa figuras para hablarnos de lo que él está viendo. Dice: delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, como semejante, ¿no? Lo que él miró era algo como un piso, transparente totalmente, parecía agua cristalina, pero era quieto, era estable, no se movía. Era enorme, era inmenso, por eso piensa en el mar, pero era un mar como de cristal. ¿De qué está hablando allí? La palabra de Dios en Isaías dice que el malo es como las olas del mar. El mar, usted conoce el mar, las olas del mar. Las olas del mar vienen y van. Yo sí he tenido la oportunidad algunas veces de ir al mar y he visto cómo las olas del mar vienen y se estrellan contra una peña y vuelven atrás, y vuelven y se estrellan y vuelven atrás y vuelven y espuman.
En ese ir y venir se estrellan y producen espuma, hermano, y todo el tiempo se la pasan eso. Y dice allí en Isaías, dijo mi Dios, no hay paz para el impío, no hay paz para el malvado. Dice, el malvado es como las olas del mar. Dijo mi Dios, no hay paz para el impío. O sea, el mar nos habla de esa inestabilidad del corazón humano, de la sociedad humana, de los seres humanos, cómo el ser humano sin Dios va y viene constantemente y se estrella y va y viene, es un ir y un venir sin sentido, donde no hay estabilidad, donde no hay paz, donde no hay tranquilidad, donde no hay gozo, donde no hay seguridad. Pero en cambio al mar que vemos aquí en la tierra, en el trono, hay algo como el mar, pero es completamente transparente. Es decir, allí no hay nada oculto, allí no hay nada escondido, pero ese es como de cristal, es decir, no tiene olas, no está yendo y viniendo, sino que hay estabilidad, hay permanencia, es inamovible. El trono de Dios, hermano, es un trono, hermano, de soberanía, de estabilidad, es inamovible. Allí hay seguridad, allí hay paz, allí hay quietud por toda la eternidad. Allí hay bienestar sin fin. No es como esta tierra que vamos y venimos y luchamos y en un momento estamos bien, pero al otro momento ya no. No, así no es el trono de Dios, hermano. Dice la palabra de Dios además, hermano, que junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Quiénes son estos seres vivientes y qué significa que están llenos de ojos? Estar llenos de ojos delante y detrás habla de la penetración, del discernimiento, del conocimiento preclaro que hay en el trono de Dios. Allí no hay nada escondido. Allí no hay cosa oculta. En el trono de Dios todo está claro, todo se sabe, no hay secretos. El trono de Dios, hermano, por eso es el trono del juez justo que juzgará toda la tierra, porque el único que conoce todo de todos es el Señor. Solo Él puede juzgar con justicia. Su capacidad es impresionante, su omnisciencia. En el trono de Dios todo se sabe. Estos 4 seres son llamados Soam, So. La palabra So, por ejemplo, está la palabra zootecnia o la palabra zoología, ¿no? Que estudia los animales, porque estos son llamados como bestias, 4 seres vivientes. Son querubines. Querubines, es una creación del orden celestial. Dios ha creado varios órdenes celestiales. Hay querubines, hay serafines, hay arcángeles, hay ángeles. Hermano, pero la palabra de Dios nos muestra que los querubines tienen diferentes órdenes. Por ejemplo, estos querubines de los que está hablando en Apocalipsis 4 son diferentes a los querubines en los cuales habla en Ezequiel capítulo 1, 2, 3. Allí el Señor habla de unos querubines que tienen 4 alas. Aquí habla de unos querubines que tienen 6 alas. Amén. Hay diferentes órdenes. Cuando Isaías ve la gloria del Señor, ve a unos seres encendidos como carbones, los cuales llama serafines. Y que igual que estos querubines de Apocalipsis capítulo 4, constantemente proclaman: Santo, Santo, Santo es el Señor. Hermano, estos querubines son custodios del trono de Dios. Son aquellos que guardan la santidad del Señor. Dice la palabra de Dios que cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, el Señor colocó querubines en el camino al Edén para que el hombre no volviera a entrar al Edén y no extendiera su mano y tomara del árbol de la vida, habiendo ya comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Los querubines, hermano, aparecen cada vez que aparece manifiesta la gloria de Dios. Los querubines siempre están alrededor del trono de Dios. Tienen que ver con la santidad de Dios. Guardan esa santidad de Dios.
Son aquellos que son custodios en el trono de Dios, de la santidad de Dios. Pero estos seres tan absolutamente poderosos son seres que son absolutamente adoradores. Se cree, se dice que Satanás era uno de esos querubines creados por Dios, el principal, hasta que se rebeló, hasta que no quiso adorar a Dios. Hasta que dijo, yo seré semejante a Dios, me sentaré en el trono de Dios. Dice la palabra de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, habla de su realeza, de su fortaleza. El segundo era semejante a un becerro, habla de su servicio humilde, de su servicio humilde. El tercero tenía rostro como de hombre, habla de su inteligencia. El cuarto era semejante a un águila volando, habla de su presteza y agilidad para cumplir la voluntad de Dios. Y dice, y los 4 seres vivientes tenía cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Estos seres angelicales, estos Soam, estos seres que están allí, estos querubines, proclaman por toda la eternidad la santidad de Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Proclaman el poder, la omnipotencia de Dios, el Dios todopoderoso, y proclaman la eternidad de Dios, el que era, el que es y el que ha de venir. Por toda la eternidad, estos seres adoran al Señor por su santidad, por su omnipotencia, por su eternidad. Le adoran, le exaltan, glorifican, confiesan su grandeza. Óigame, hermano, nosotros debemos también reconocer la santidad de Dios. Es un Dios triuno, por eso 3 veces santo. Santo, santo, santo. Santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo de Dios. El Dios triuno. Por eso estos seres reconocen la santidad triple de nuestro Dios, que es santo. 3 veces santo, porque es el Dios triuno. Reconocen, hermano, su omnipotencia, el Señor Dios Todopoderoso, el Pantocrátor, el que era, el que es y el que ha de venir, la eternidad de Dios. Se adora a Dios. Hermano, yo le hago a usted una pregunta. ¿Cuál es la idea que usted tiene de Dios? Dios es un Dios santo, terriblemente santo, triplemente santo. En Él no hay pecado, en Él no hay maldad, en Él no hay inmundicia, en Él no hay engaño, en Él no hay equivocación, en Él no hay doble intención, en Él no hay falsedad, en Él no hay nada malo. Él es santo, santo, santo. ¿Cuál es la imagen que usted tiene de Dios? Él es el Dios todopoderoso. Es el Dios que hace lo que quiere y nadie se lo impide. Dios no es un viejito allá en un trono sentado con una barba blanca esperando a ver quién le... No, hermano, Dios es el todopoderoso. Él es el creador del universo, de las galaxias, de los átomos, de la vida, del ser humano, del planeta Tierra, del cielo, de los espíritus. Él es el creador y el sustentador de todo cuanto hay. Él es el Dios todopoderoso. Y Él es el Dios, hermano, que es eterno. El Dios eterno. El Dios que era, que es y que ha de venir. Aquel que ha sido desde siempre y para siempre. Él no tuvo principio y Él nunca tendrá fin. ¿Cuál es la idea que usted tiene de Dios, hermano? Porque dependiendo de su idea de Dios, así será su rendirse a ese Dios. Si usted no entiende
las características de Dios, hermano, si no comprende que Dios es espíritu, que Dios es todopoderoso, que Dios es santo, que Dios es eterno, hermano, usted no va a ser un adorador que adore con genuina adoración. Estos seres que están por toda la eternidad delante del mismo Señor proclaman por toda la eternidad su santidad, su omnipotencia, su eternidad. Reconocen el Señor Dios Todopoderoso, lo grande, lo majestuoso que es. Dice la palabra de Dios, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, quiero que usted note aquí algo, hermano, hay la proclamación de los 4 seres vivientes acerca del Dios Santo, acerca del Dios Todopoderoso, acerca del Dios Eterno, y cada vez que estos seres confiesan la santidad, la potencia, la eternidad de nuestro Dios, entonces los 24 ancianos que están alrededor del trono y que representan la iglesia, el conjunto de los redimidos, 12 patriarcas de Israel, 12 apóstoles de Jesucristo, juntos representan la totalidad de los redimidos. Esos son los 24 ancianos que tienen vestiduras blancas. En el cielo todos tienen vestiduras blancas, porque nada que no haya sido redimido entrará en el cielo. En el cielo solo entrará lo que ha sido redimido, lavado, limpiado. Amén, hermano. Por eso en el cielo todos tienen vestiduras blancas. En el pasado, antes de que Jesús viniera, los patriarcas y todos los hombres de Dios en el Antiguo Testamento miraban al futuro, a la promesa de un Mesías Salvador que vendría en el futuro para salvar a los creyentes. Luego de que Cristo vino, hoy, tiempo después, 2000 años después de que Cristo vino, los creyentes miramos al pasado, a la cruz de Jesús y ponemos la confianza en ese Cristo, en ese Mesías, en ese enviado de Dios, el Hijo eterno de Dios, para recibir perdón de pecados. Tanto los creyentes después de la cruz como los creyentes antes de que Cristo viniera, todos miran a Cristo para recibir perdón de pecados. Amén. Y están representados en esos 24 ancianos, 12 patriarcas del Antiguo Testamento, las 12 tribus de Israel, 12 apóstoles del Nuevo Testamento, los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, la plenitud de los redimidos. Están vestidos de blanco y tienen coronas de oro. Dice la palabra de Dios acerca de estos, que cada vez que en el cielo los seres vivientes adoran al que vive por los siglos de los siglos, estos, dice la palabra de Dios, se postran. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran. Quiero que tengan en cuenta 2 cosas. Adorar es darle a Dios gloria, honra, amén, acción de gracias. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Cuando usted venga a culto, hermano, no venga a que Dios le dé. Usted es un adorador, usted debe venir a adorar a Dios. Cuando usted viene a la presencia de Dios, usted debe venir a darle a Dios, no a que Dios le dé. Algunos piensan, debo ir a culto para que Dios me sane.
Debo ir a culto para que Dios me prospere económicamente. Debo ir a culto para que Dios me conceda la esposa, el esposo, el novio, la novia. Debo ir a buscar de Dios para que Dios me permita alcanzar la carrera universitaria o conseguir el empleo o tener éxito en ese negocio. Óigame, hermano, la palabra dice pedid y se os dará. Dios nos llama a que le pidamos y Él nos bendecirá. Pero pedir no es igual que adorar. Amén. Y muchas veces la iglesia es una iglesia pedigüeña, pero no una iglesia adoradora. Y la iglesia del Señor es una iglesia que adora, no solo que pide, sino que adora, sobre todo que adora. Porque en la eternidad ya no se le pedirá a Dios nada, porque todo lo tendremos. En la eternidad se le adorará a Él permanentemente. En la eternidad no habrá predicación, en la eternidad no habrá oración, pero en la eternidad sí habrá adoración. Y la iglesia debe adorar. Los seres celestiales lo adoran. Adorar es dar. Dice aquí la palabra de Dios, le dan gloria, le dan honra, le dan acción de gracias. Y cada vez que hacen esto los seres vivientes, dice los 24 ancianos, se postran delante del que está sentado en el trono. Óigame, hermano, en el cielo los adoradores se postran, se tiran de rodillas, rostro en tierra, delante del que está sentado en el trono. Y aquí en la tierra, ¿usted se postra delante de Dios? Hermano, es necesario que los adoradores aprendamos a postrarnos delante de Dios. Yo no sé si usted tiene la costumbre de arrodillarse delante de Dios. Pero aprenda, hermano, a arrodillarse, a postrarse delante de Dios, tanto en su corazón como en su acción física también. Aprenda a humillarse en la presencia del Señor. Aprenda a hacerlo. Está escrito en la palabra de Dios que un día todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se postrará delante del Señor, y que toda lengua de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La iglesia se postra voluntariamente para adorar al que vive por los siglos de los siglos, al que está sentado en el trono. Porque en la eternidad hasta los enemigos tendrán que postrarse obligados y confesar obligados que Jesús es el Señor. Pero la iglesia no puede ni postrarse ni confesar a Jesús obligada, sino que lo hace voluntariamente, compungida y de corazón, contrita y humillada. La iglesia adora, se postra delante del que está en el trono. Amén, hermano. Gloria a Dios. Dice la palabra, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Óigame, se postran delante del que está sentado en el trono. No se postran delante de santos, no se postran delante de vírgenes, no se postran delante de hombres, no se postran delante de imágenes ni estatuas, se postran delante del que está sentado en el trono. Los adoradores adoran al Dios vivo y verdadero, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. La adoración no es a nadie más, no es a nada más, sino únicamente al que está en el trono y vive por los siglos de los siglos. A ese se adora, ante ese se postran. Y dice la palabra de Dios, hermano, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres
de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Figúrese eso, hermano. Los seres vivientes proclaman la santidad del Señor, proclaman la omnipotencia del Señor, proclaman la eternidad del Señor, y los 24 ancianos inmediatamente se postran en sus rostros, y entonces ellos tienen vestiduras blancas y coronas. Amén. Pero al reconocer la santidad, la omnipotencia, la eternidad de Dios, estos dicen: oiga, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Nosotros qué hacemos con esto? ¿Nosotros por qué tenemos corona? Si es que el único digno de tener corona, de tener gloria, de tener honra, de tener alabanza, de tener imperio, de tener honor, de tener adoración, de tener exaltación, el único digno es el que está sentado en el trono. Y entonces ellos se postran y adoran, y dice, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. A ellos como que algo les molesta en su corazón. Dicen: no puede ser que nosotros estemos delante del que está en el trono, nosotros también en tronos y con coronas. No. El único digno de estar en el trono y el único digno de tener corona es Él. Y por eso se postran ante Él y sus coronas las tiran delante del trono, diciendo: digno eres, Señor, título de reconocimiento, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Entonces, hermano, hay pautas de adoración que están en este capítulo que estamos mirando, hermano. Hay pautas de adoración y yo quiero leerle a usted rápidamente las pautas de adoración para que usted aprenda cómo adorar, de acuerdo a lo que nos muestra este pasaje del libro de Apocalipsis. Amén, hermano. Entonces, ¿qué es la adoración? Según este pasaje, entonces, adoración es comunión con Dios. Juan dice que en un momento fue llevado al cielo porque estaba en comunión con Dios. Ninguno que sea un adorador es uno que, Dios allá y yo acá. Dios. No, no. La adoración es comunión constante con Dios. Amén. Adoración es comunión con Dios. Adoración es habitar en la presencia y en la morada de Dios. Los adoradores habitan la presencia de Dios mediante su espíritu, mediante su oración, mediante su adoración, mediante su búsqueda en su corazón de Dios. Ellos habitan la morada de Dios. Dice, lo cantábamos: en tu presencia, dice el Salmo, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Adoración, hermano, es revelación del propósito de Dios. Adoración es ser guiados por el Señor en nuestro espíritu. Cuando adoramos, Dios nos guía en el espíritu. Juan dice: al instante estaba yo en el espíritu. Y el Señor le dijo: ven, te mostraré lo que ha de acontecer después de esto. Los adoradores reciben revelación. Los adoradores, en su espíritu, Dios les revela cosas. ¿Por qué no hay más revelación, hermano? Porque no hay adoradores. ¿Por qué no tenemos más revelación? Porque no estamos adorando. No estamos buscando al Señor para humillarnos ante Él, para reconocerlo a Él, para rendirnos a Él. Adoración es ser guiado por el Señor en nuestro espíritu. Adoración es tener conciencia del trono de Dios, de la autoridad, el poder, la grandeza y la soberanía de Dios, de su misericordia, de su
santidad y de su ira terrible. Adoración es ser investido de dignidad, tenían vestiduras blancas, es ser investido de santidad, en semejanza al Señor. Adoración, hermano, es ser parte del gobierno y del reino de Dios de corazón. Todos esos que están alrededor del trono, el trono está allí, y alrededor están los 4 seres vivientes, y alrededor están los ancianos que se postran, y alrededor están los ángeles, y alrededor está la multitud que reconoce al Señor. Todo eso lo muestra Apocalipsis más adelante. Todos esos que están en el trono del Señor, hermano, todos esos están en un sentir con Dios. Amén, porque adoración es ser parte del gobierno y el reino de Dios de corazón. En el trono de Dios no hay quienes dicen, bueno, ¿sabe qué? A mí me parece que no. Yo creo que eso debería ser hecho de otra manera. ¿Sabes qué? Bueno, hazlo así, pero yo sí no, porque a mí eso sí no me gusta, yo por ahí no. No. Así pensó Satanás. Satanás dijo, no, yo no estoy de acuerdo, no me parece. Yo más bien voy a hacer lo mío aparte. Yo voy a sentarme en el trono. Yo voy a ser semejante al Altísimo. Óigame, hermano, adoración es ser parte del gobierno y el reino de Dios de corazón. Los adoradores tienen el mismo sentir del Espíritu de Dios en sus corazones. Amén, hermano. Se someten al Señor, a su voluntad, a su palabra, a su autoridad, a su propósito. Adoración es temer la ira santa de Dios. El trono de Dios, hermano, es un trono de justicia, de santidad, pero también de juicio. Los adoradores temen la ira de Dios. Los adoradores respetan a Dios, obedecen a Dios. La palabra trono aparece 13 veces en Apocalipsis 4 y 18 veces en Apocalipsis 4 y 5. El trono de Dios, hermano, es un trono donde el Señor establece su juicio, su soberanía, su autoridad, su señorío. Adoración es reconocer la santidad del Señor constantemente, es reconocer su omnipotencia, su poder. Adoración es reconocer su autoridad. Adoración es someterse a ese Dios, hermano, que es santo, que es omnipotente y que es eterno. Reconocerle y someterse a Él. Adoración es dar gloria, honra y acción de gracias, como lo hacen estos seres vivientes alrededor del trono. Adoración es postrarse, rendirse, humillarse, ofrecerse voluntariamente delante del Señor. Adoración es adorar al único Dios verdadero, es rendir a Él todo honor, todo reconocimiento, es humillarse ante Él, reconociendo que solo Él es digno de la adoración. Por eso tiran sus coronas al trono. Adoración es rendir ante Él todo lo que somos y tenemos. Los adoradores se rinden a Dios de corazón. Todo lo que son y tienen, lo rinden a Dios. Adoración es decirle. Dice que tiraban sus coronas, pero le decían. ¿Sabe, hermano, que a mí me sorprende mucho que hay veces hay un culto y los hermanos no abren la boca? O yo no sé si será por el tapabocas, que no les puedo ver la boca. Amén. Tal vez es por el tapabocas que no les puedo ver la boca. Pero a mí me sorprende que en un culto no haya un amén, un gloria a Dios, un te alabo, un eres glorioso, un te amo. Señor, a ti me rindo, Señor, te adoro, Señor, eres glorioso. Nada, hermano. Se está cantando y muchas veces los hermanos se está adorando, se está alabando, y los hermanos, hermano, así no es la adoración.
En la adoración se postran, en la adoración confiesan, en la adoración dan, en la adoración entregan al Señor todo, en la adoración se rinden, en la adoración se humillan, en la adoración dicen a Dios. Adorar es decirle su dignidad, su gloria, su honra, su poder. Adorar es reconocerle como el dueño, creador y sustentador del universo. Amén. Dice, porque tú creaste todas las cosas. Para tu gloria fueron creadas y por tu voluntad existen. Y ya para terminar, hermano, e irnos. Adoración es reconocer que el Señor es soberano. Que el Señor es un Dios, hermano, que tiene autoridad. Que el Señor es el Dios que tiene todo control y todo dominio sobre toda la creación. Adoración es reconocerle a Él y rendirse a Él. El trono de Dios es presentado en este capítulo 4 de Apocalipsis, hermano. Y es un trono celestial. Amén. El trono de Dios es un trono celestial. El trono de Dios es un trono de gobierno y autoridad. El trono de Dios es un trono de majestad. El trono de Dios es un trono de misericordia. El trono de Dios es un trono de comunión. El trono de Dios es un trono de santidad. El trono de Dios es un trono de juicio, ira santa. El trono de Dios es un trono, hermano, de conocimiento pleno, de revelación, de discernimiento. El trono de Dios es un trono de soberanía, de autoridad, de control inmutable e inamovible. El trono de Dios es un trono de alabanza eterna. El trono de Dios es un trono de adoración universal y eterna. El tema principal de este capítulo 4 es el trono de Dios y la adoración que en él se rinde por toda la eternidad. Si usted un día va a ir a la presencia de Dios, debe saber que Dios es soberano y que delante de Él todos le rinden adoración. ¿Cuál es la idea que usted tiene de Dios, hermano? Lo real, vuelvo y lo repito, no es lo material, no es lo terrenal, no es lo temporal. Lo real es lo espiritual, es lo celestial, es lo eterno. En el Padre Nuestro, el Señor Jesús nos enseñó a orar, ¿no? Y al final, ¿cómo termina el Padre Nuestro? ¿Cómo termina? ¿Cómo concluye? Y líbranos del mal. ¿Por qué? Porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué Él nos puede librar del mal? Porque tuyo es el poder y tuya es la gloria. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre, por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén, hermano. ¿Cuál es la idea que usted tiene de Dios? ¿Por qué debe usted adorar a Dios? ¿Por qué debe usted humillarse y reconocer a Dios? ¿Por qué debe entregarle su vida a Dios? ¿Por qué debe vivir para Dios? ¿Por qué debe servirle a Dios? ¿Por qué debe amar a Dios? ¿Por qué debe reconocer a Dios? Porque tuyo es el poder y la gloria, tuyo es el imperio por los siglos de los siglos. Porque Dios es el único soberano. Todos nosotros pasamos. Los hombres somos, hermano, como la niebla en la mañana. Está y al momento se disipa. Los hombres somos como la flor del campo. En un momento la vemos hermosa, bella, y al momento está seca, marchitada y oliendo a feo. Así somos los hombres. Pero el Dios nuestro permanece para siempre. Es el Dios eterno, es el Dios omnipotente, es el Dios santo, es el Dios misericordioso, es el Dios salvador, pero además de eso, hermano, es el Dios creador y sustentador de todo lo que existe. Todo fue creado por Él y para Él, para alabanza de su gloria.
Usted debe rendirle su vida al Señor Jesucristo para ser un verdadero adorador. Usted debe rendirle a su corazón, pedirle perdón de sus pecados, confiar en el sacrificio que Él hizo en la cruz por usted, hermano, recibirle en su corazón y vivir para Él, en tanto que viva en este mundo. Y así usted tendrá, hermano, la dicha de ser un adorador que también va a ir a esa patria celestial y va a estar delante de ese trono de Dios. El que no adora aquí en la tierra, hermano, no va a ir al cielo. Y le voy a decir algo más. Si alguno que no adora va al cielo, se va a aburrir. Porque el cielo es un sitio de adoración. El que no adora aquí en la tierra, en el cielo se aburrirá. Pero para adorar a Dios hay que tener el fuego de Dios prendido en nuestro corazón. Y ese fuego solo se prende cuando el corazón se lo entregamos voluntaria y sinceramente al Señor Jesús para recibirlo como Señor y Salvador, pidiéndole perdón por nuestros pecados, humillándonos a Él, entregándole nuestra vida y empezando desde entonces a caminar en Él para tener comunión con Él. Hoy le invito a que se ponga en pie, hermano, y en esta mañana le rinda su corazón al Señor Jesús, le entregue su vida, le diga: Señor, aquí está mi vida, yo quiero ser un adorador, yo quiero ser uno, Señor, que vive en esta tierra para ti y en la eternidad para ti. Hermano, no somos vivos que vamos caminando hacia la muerte. Cuando le entregamos el corazón al Señor, somos muertos que pasamos a la vida y ahora caminamos a la vida eterna. Usted